Hola, ¿qué tal? Vamos en problema de examen de admisión único respecto al curso de trigonometría, ¿sí? Con respecto al tema de funciones inversas. Bien, por acá dice ejercicio que sea f de x igual a 4n sobre pi, arco cuyo seno es x menos 2 más 2. Tenemos que hallar la suma de valores del rango. Bien, en este caso hay que recordar que el tema acá es funciones trigonométricas, en este caso inversas, funciones trigonométricas inversas. Bien, vamos a lo siguiente. A ver, hay que recordar que como función trigonométrica, ¿sí? En toda función estará bien definida, estará f, nuestra función f de x, f de x está definida o estará definida Estará definida siempre y cuando, bueno, no hay que recordar, ¿no? Que el arco seno, vamos a notar por acá lo siguiente, el arco cuyo seno x menos 2. Lo que tenemos por acá es un ángulo, y este ángulo lo vamos a anotar como teta. Quiere decir entonces que el seno de teta es igual a x menos 2. Hay que recordar que nuestro seno, ¿sí? Los valores del seno van a estar siempre entre menos 1 y 1. Muy importante. Bueno, si es así, quiere decir que nuestro x menos 2 estaría entre menos 1 y 1. Si es así, bueno, pasamos el 2 a sumar a cada miembro. Aquí sería menos 1 más 2, que te sale aquí 1, menor o igual a x. Y x es menor o igual a 1 más 2, que sería 3. Entonces, los valores que toman x serían el dominio de nuestra función. Entonces, el dominio, nuestro dominio, el dominio de nuestra función f sería igual al conjunto formado desde el 1 hasta el 3. Listo, ya está. Ahora, como tenemos ya el dominio de función, ya podemos definir lo que se llama el rango. Determinamos ahora el rango de nuestra función. Aquí vamos a colocar, definamos el rango. Definamos el rango. El rango de nuestra función f. El rango de f. Ahora, hay que recordar que el ángulo teta, nuestro ángulo teta, teta vale arco cuyo seno es x menos 2. El ángulo teta está, como es una función trigonométrica inversa, debe pertenecer en el intervalo de menos pi medios y pi medios. Listo. Si se cumple esto, implicaría que, en este caso, teta, que nuestro arco, el arco, cuyo seno, x menos 2, estaría entre menos pi medios y pi medios. Bueno, si se da así, vamos a multiplicar todo esto por
4n sobre pi. Como 4n sobre pi, 4n sobre pi es un valor entero, en este caso este es un número real, el 4n es un valor entero, ya que n pertenece al conjunto de números naturales, pi sobre pi es un número real, 4 sobre pi es un número real positivo. Y como es un número real positivo, yo puedo multiplicar a todo esto por 4n sobre pi, y como es positivo, en este caso el signo no cambia. Todo esto lo vamos a multiplicar por 4n sobre pi. 4n sobre pi es un número real positivo, quiere decir que el signo no va a cambiar, se mantiene. Entonces, 4n sobre pi, en este caso, multiplicado por menos pi medio, sería menos 2n. Menor o igual, sería 4n sobre pi, el arco cuyo seno es x menos 2, ahí sería 2n. Listo. Entonces, los valores que podría tomar 4n sobre pi del arco cuyo seno es x menos 2, que lo vamos a anotar así, podrían ser, a ver, aquí, bueno, podría ser en este caso menos 2n, podría ser en este caso menos 2n más 1, ya que varía de menos n hasta más 2n. Acá podría ser menos 2n más 2, menos 2n más 2, y así sucesivamente hasta 2n menos 1, y por acá sería 2n. Estos son los valores que podría tomar mi 4n sobre pi, arco cuyo seno es x menos 2. Listo. Bien, pero eso implicaría también, si le sumamos 2, porque yo quiero la función, el rango de la función 4n sobre pi, arco seno, x menos 2 más 2. Entonces, los valores que podría tomar, en este caso, la función f de x, que sería 4n sobre pi del arco cuyo seno es x menos 2, y aquí más 2 porque mi f es fx más 2. Todo esto podría tomar los siguientes valores. Abrimos nuestro intervalo, corchete, perdón, sería así. Bueno, ahí sería menos 2n. Menos 2n más 2. Más 2. Luego sería menos 2n más 3. Si te das cuenta, a cada valor que podría tomar esta función, estamos tomando solamente 2, ya que queremos ese 2 adicional en nuestra función. Entonces, lo que sería menos 2n más 4 hasta menos 2n, perdón, 2n más 1. Y acá sería 2n más 2. Listo, ya está. Entonces,
Tenemos ese conjunto de valores que toma los valores que puede tomar nuestra función f sub x. Entonces, los valores que puede tomar f sub x van desde menos 2n más 2 hasta 2n más 2. Ahora, lo que yo quiero en el problema es simplemente determinar el número, la suma de todos los valores del rango. O sea, tengo que ver la suma entre esto y esto, y eso pues lo podemos hacer de varias maneras. Entonces, nuestro f de x, aquí vamos a colocar nuestro f de x, los valores, valores que puede tomar f de x, nuestra función son, a ver, como ya habíamos comentado hace un momento, va desde menos 2n más 2, punto y coma, menos 2n más 3, punto y coma, menos 2n más 4. Si te das cuenta, la razón solamente va pues de uno y uno, hasta 2n más 2. Listo, ya está. Ahora, como ya tenemos los valores que puede tomar nuestra función, el número de términos, si te acuerdas un poquito, ¿sí? El número de términos, el número de términos, ¿se acuerdas un poquito? Era igual, o es igual al último, el último término menos el primero sobre la razón más 1. Si recuerdan un poquito en la parte de aritmética. Nosotros sabemos que el último término vale, en este caso, 2n más 2. El último término vale 2n más 2. El primer término es 2n más 2. Menos 2n más 2. La razón es 1. La razón es 1. Hay más 1. Entonces, de aquí nosotros tenemos que el 2 se va. El 2 se va. Te queda menos por menos más. 2n más 2n te sale 4n. 4n entre 1 más 1. El número de términos nos sale 4n más 1. El número de términos es 4n más 1. Como el número de términos es 4n más 1, en este caso, nosotros queremos el número de valores que puede tomar el rango. La suma. La suma de todos los valores de rango. Eso, por ejemplo, ¿cómo lo llamamos? Ya, pues, eso es igual al último término más el primero sobre 2. Todo esto multiplicado por el número de términos. Por el número de términos. Como yo ya tengo el último término, tengo el primero, tengo el número, tengo todo, voy a reemplazar. Reemplazamos convenientemente. El último término vale menos 2, vale 2n más 2. 2n más 2. Más, vamos a poner aquí entre paréntesis. El primer término, nuestro primer término, es menos 2n más 2.
Dividir entre 2. Dividir entre 2. Y todo esto multiplicado por el número de términos. El número de términos es 4n más 1. 4n más 1. ¿Ya? Acá notamos que menos 2n se va, 2 más 2, 4, entre 2, 2. Nos va a salir 2 multiplicado por 4n más 1. Nos sale como resultado 8n más 2. Clave, la letra D. No olvides dejarnos tu like. También compartir nuestros vídeos en nuestras redes, en sus redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.